Imagina por un momento que estás en una carretera desierta, el cielo aún oscuro, y de pronto, un estruendo. Lo que viene después cambia todo. Hoy, por fin, rompe el silencio el único testigo presencial del brutal accidente que dejó al mundo del fútbol en shock, José Aleixo Duarte, el camionero que lo vio todo. Él estuvo allí, frente a frente con la escena en la que Diogo Jota, una de las grandes promesas del fútbol europeo y figura clave del Liverpool y de la selección portuguesa, pudo haber perdido todo en segundos. ¿Qué ocurrió realmente aquella madrugada? ¿Cómo quedó la escena? ¿Qué vio José que nadie más ha contado? Hoy lo sabrás. Sus palabras se estremecen. Su relato lo cambia todo. Antes de seguir, suscríbete ahora, porque lo que estás a punto de escuchar no se ha dicho en ningún otro lugar. Imagina que estás en medio de una ruta oscura, la madrugada cayendo lentamente sobre la A52, cerca de Ourense. El asfalto aún conserva el calor del día, y la carretera parece dormida, pero entonces, algo rompe el silencio. Un sonido seco, un estruendo violento, seguido por un estallido que ilumina la noche. Hoy habla José Aleixo Duarte, camionero portugués y testigo presencial del accidente que acabó con la vida de Diogo Jota, una de las mayores estrellas del fútbol portugués. José conducía su camión cuando lo vio pasar. Un Lamborghini Huracán verde, elegante, potente, con matrícula inglesa. Dentro, iban dos hombres. Tranquilos. Serios. Era Diogo Jota y su hermano André. Lo recuerda todo con claridad. Iban bien, a velocidad normal. Me adelantaron sin hacer locuras, dice. 5 minutos después, la tragedia. Una llamada entra en su móvil. Otro conductor le avisa de que hay un coche envuelto en llamas en la cuneta. José da la vuelta, acelera. Y lo que encuentra es una escena sacada de una pesadilla. El Lamborghini completamente envuelto en fuego, ardiendo sin control. Intenta acercarse. Tiene un extintor en la cabina. Corre. Intenta apagar las llamas. Pero es inútil. No se podía hacer nada. Nada, confiesa con la voz rota. Lo que José no sabía en ese momento es que el hombre atrapado en ese infierno era Diogo Jota, delantero estrella de Liverpool, ídolo nacional, pieza fundamental en la selección portuguesa. Un jugador con una carrera en ascenso, 3 hijos pequeños y recién casado con Rute Cardoso, el amor de su vida. Solo días antes se habían jurado amor eterno. Nadie lo podía creer. Nadie quería creerlo. José se enteró al día siguiente. Otro camionero le confirmó lo impensable. Era Diogo, el futbolista. En ese momento, se le heló la sangre. Recordó la mirada de aquel conductor que lo había pasado tranquilo. El mismo que ahora estaba siendo llorado por todo un país. Y desde entonces, ese recuerdo lo persigue cada noche. Pero no solo quedó con el trauma. José ha decidido estar presente. Apoyar como pueda a la familia. A Rute, devastada. A esos 3 niños que aún no entienden por qué papá no vuelve. Porque para él, esto no es solo una historia trágica que contar. Es una responsabilidad. Es algo que lo marcó para siempre. Y hoy, por primera vez, José Aleixo Duarte rompe el silencio. Cuenta todo. Cómo fue el accidente. Qué sintió al ver las llamas. Cómo supo quién era la víctima. Y cómo ha cambiado su vida desde entonces. Este es su relato. Crudo, real, sin adornos. Un testimonio que debes escuchar hasta el final. Porque esta historia no se trata solo de una muerte. Se trata de la pérdida de un símbolo, de una familia rota, de un país en duelo, y del único hombre que lo vio todo. Antes de continuar, te pedimos que te suscribas al canal. Porque aquí no te vamos a contar lo que ya leíste en los titulares. Aquí te vamos a mostrar la verdad, palabra por palabra, desde los ojos de quien lo vivió. Suscríbete ahora, y prepárate. Pero antes de todo eso, hay algo que José deja claro. Él no es del mundo del fútbol. Su vida es otra. Carretera, carga, horas al volante, no ve partidos, no sigue las ligas. Sin embargo, Diogo Jota, ese nombre sí le sonaba, lo había escuchado en la radio, lo había visto en titulares mientras esperaba en estaciones de servicio, sabía que era uno de los grandes. No soy de fútbol, pero sabía quién era Jota, y eso dice mucho, confiesa. Porque para alguien como él, ajeno al brillo de los estadios, reconocer a un jugador ya implica que ese futbolista no era cualquiera. Era alguien que había trascendido su deporte, que había llegado a hogares donde el balón ni siquiera es tema de conversación. Eso, en sí, ya hablaba de la dimensión de Jota. Y por eso, al enterarse de que era él quien estaba en aquel coche en llamas, algo se rompió en su interior. Yo vi ese coche pasar, verde, brillante, impecable. Pasó tranquilo. 5 minutos después, lo vi ardiendo.
Y al día siguiente, me dicen que dentro estaba Diogo Jota. Me costó creerlo, me costó aceptarlo. Era como si, de pronto, el mundo se hubiera vuelto más frágil, relata José con la voz aún tensa. No era su amigo, nunca lo había visto en persona antes, pero lo sentía cercano, porque había escuchado que era un hombre de familia, que había luchado desde abajo, que no venía de cuna rica ni de academias privilegiadas. Era un chico de pueblo que había llegado lejos, como tantos otros portugueses que sueñan con algo más. Y en ese momento, José comprendió que el accidente no era solo una noticia más. Era el final brutal de una historia que había inspirado a muchos, incluso a él, desde lejos, sin buscarlo. Y eso lo marcó. Ese día, el fútbol, la carretera, la vida, todo se cruzó en un solo punto, dice. José Aleixo Duarte no solo vio todo, también sintió el impacto de esa tragedia. Y pese a que él no vive del fútbol, sabía quién era Diogo Jota, un jugador de Liverpool, internacional con la selección portuguesa, recientemente casado y padre de 3 hijos. Saber que un hombre así viajaba en ese coche es lo que llevó a José a actuar. No solo como testigo, sino como alguien con profundo respeto por esa historia humana. Él narra cómo intentó ayudar a apagar las llamas con su extintor, mientras el corazón le latía a 1000. Sintió miedo, impotencia y tristeza. Aún sin saber que dentro estaba Jota, comprendió que era alguien importante. Cuando se confirmó la identidad, lo vivió como un puñetazo. Porque no era solo un accidente más, era la muerte de una figura que, sin quererlo, había resonado en su mundo y en el de su familia. José no ofrece excusas, ofrece consuelo y solidaridad. Dice que si pudiera hablar cara a cara con Rute Cardoso, la mujer que perdió al hombre de su vida 11 días después de casarse, le pediría disculpas por no haber podido salvo nada y ofrecería su hombro para llorar. Quiero que sepan que lo intenté, que no fue otro más viendo de lejos. Ese dolor me acompaña cada día, confiesa con la mirada baja. Desde aquella noche, el camionero sabe que vivió algo que va más allá de cualquier trabajo. Se ha puesto en contacto con amigos y allegados del futbolista para ofrecer su apoyo. Quiere estar allí para Rute, para los 3 pequeños, para los padres de los 2 hermanos, para sostener, aunque sea con palabras, un abrazo que ya no pudieron dar en aquel momento. José ve en esa familia una herida abierta, un vacío imposible de llenar, pero también una historia de amor, de unión, y le duele pensar que sus vidas cambiaron para siempre. Perder a alguien así, con ese legado, esa trayectoria, es una herida que no se cierra, dice con voz quebrada. El testimonio de José pone rostro al dolor que el mundo del fútbol no puede tocar. Él no habla de jugadas, de goles, de títulos. Habla de vidas, 2 hermanos que regresaban a casa, de un matrimonio fresco, de 3 niños sin padre. Habla de una carretera con sombras, de un neumático que estalló y de una llama que se llevó todo por delante. Lo relata para que no se borre, para que quienes aman el deporte entiendan el precio que se pagó. Y sobre esa carretera, sobre esa noche, hoy se levanta su voz. Con la emoción que merece un hombre que sintió la pérdida en carne propia. Con la solidaridad que nace cuando algo roto te cambia la vida. Con la verdad que solo quien estuvo allí puede dar. José, aún con el eco de ese estruendo en su mente, ha seguido muy de cerca cómo reaccionó el mundo del fútbol. Y confiesa que hubo un mensaje que lo desgarró, el de Cristiano Ronaldo. José vio en redes sociales al capitán de Portugal escribir: no tiene sentido. Justo ahora estábamos juntos. A tu familia, a tu esposa e hijos, les envío mis condolencias. Todos te echaremos de menos. Lo impactó no solo por las palabras de Ronaldo, sino porque en ellas José percibió el mismo caos emocional que él vivió aquella noche. Ese hombre, lejos de la carretera, en otra vida, sintió igual que yo lo sentí al ver ese fuego, dice José. Fue como si las fronteras entre el fútbol y la carretera se desvanecieran, unidos por el dolor. También escuchó a Jürgen Klopp, quien dijo: Diogo era no solo un gran jugador, sino un gran amigo, esposo y padre. José asiente en silencio, imaginando a Klopp compartiendo el dolor que él cargó en silencio. Si ellos, con todo su mundo, sienten lo mismo, ¿cómo no voy a expresarlo yo?, reflexiona. Y no solo fueron los grandes nombres. Jugadores como Rubén Neves, compañeros de selección, tweets de condolencia, minutos de silencio en partidos. En clubes como Real Madrid o PSG, entrenamientos detenidos, mensajes en Instagram, tributos en Anfield, todo ese aluvión emocional recorrió el globo y también alcanzó al hombre de la carretera. José reconoce que esa reacción masiva, ese llanto compartido, le reforzó algo esencial: su propio testimonio tiene peso. No es solo la voz de un camionero.
Es la voz de alguien que vivió esa tragedia cuando el mundo apenas la comprendía. Ahora sabe que compartirlo puede ayudar a que el odio o la indiferencia no ganen terreno. Y hay algo más, cada vez que ve una flor en el memorial de Anfield o escucha que retirarán para siempre el dorsal 20 de Liverpool, dice sentir una mezcla de orgullo y pena. Es hermoso ver ese homenaje, pero el precio fue demasiado alto, afirma con voz grave. Para José, los testimonios de figuras como Ronaldo o Klopp no solo fueron palabras, fueron un puente entre el dolor del mundo del fútbol y el dolor que él sintió como único testigo. Y ahora, al relatar esta historia, pretende honrar tanto la memoria de Diogo y su hermano como la de cada persona que ha dejado una flor o encendido una vela. Yo no soy nadie importante, no soy futbolista, ni periodista, ni político, pero fui el único que estuvo ahí cuando todo pasó. Y quiero decir algo que a muchos no les va a gustar, ese accidente no fue por exceso de velocidad. Yo lo vi, pasaron tranquilos, adelantaron bien, sin locuras. Lo que los mató fue una desgracia mecánica, un neumático que explotó, punto. Que no se inventen teorías para lavar culpas o llenar titulares. José Aleixo Duarte lo dice sin rodeos. Y sigue, vi el fuego. Escuché los gritos de otros camioneros intentando entender qué estaba pasando. Corrí con mi extintor. Intenté apagar las llamas. ¿Dónde estaban los que ahora opinan desde una oficina, desde un plató de televisión? Yo estuve ahí. Y me duele que digan que fue imprudencia, porque no lo fue. Fue tragedia pura. Sobre las reacciones en el mundo del fútbol, también se pronuncia. Cuando vi a Cristiano Ronaldo publicar ese mensaje, me quedé en silencio, porque él sí lo conocía. Él sabía quién era Diogo como hombre, no solo como jugador. Y Klopp, cuando lo escuché decir que no sabía cómo digerir lo que había pasado, lo entendí perfectamente. Yo tampoco sé, no se puede digerir algo así. Y lanza una crítica directa a los medios que, según él, manipularon lo sucedido. Algunos solo quieren clics. Publicaron cosas sin saber, sin preguntar, sin llamar a testigos. Dijeron que iban a toda velocidad, que fue culpa de ellos. Mentira, yo tengo claro lo que vi. Y si tengo que repetirlo 1000 veces, lo haré, porque esa familia no merece cargar con culpas que no les corresponden. Finalmente, mira hacia la familia de Diogo con profundo respeto, a su mujer, Rute, a sus hijos, a los padres de ambos hermanos. Quiero decirles que lo siento, que lo intenté, que estoy con ustedes, aunque no nos conozcamos. Porque nadie merece ese final, nadie. Y yo lo vi, lo viví, y no voy a callar. Y así, con el corazón en la mano y el alma aún sacudida, cerramos este testimonio único, crudo y humano. José Aleixo Duarte no solo fue testigo del accidente, fue testigo de una pérdida que marcó a millones. Si valoras la verdad contada desde la fuente, suscríbete ahora. Aquí no maquillamos la tragedia, la contamos como fue. Y ahora queremos leerte a ti. ¿Crees que se ha hecho justicia con la memoria de Diogo Jota? ¿Qué opinas de las palabras del camionero? Te leemos en los comentarios.